Hoy desde el Congreso con Narda Hernández, dirigente sindical, activista de Maestros en Marcha, integrante de la dirección distrital del Partido Comunes. Bienvenida, Narda. Gracias, Jason. Hoy vamos a hablar un poco sobre las luchas sindicales y específicamente las luchas de los maestros. Comencemos un poco por hablar sobre los colectivos magisteriales, los colectivos de maestros y en particular Maestros en Marcha. Las luchas del magisterio se remontan a la consecución de no solo de los derechos laborales, sino también de unas condiciones de educación dignas, ¿sí? Que promueva la equidad entre la educación de las diferentes clases sociales y que promueva una educación desde el pensamiento crítico. Dentro del sindicato de maestros, pues hay una gama amplia de colectivos en los cuales pues cada uno tiene, digamos, un rango de participación en la construcción de la estructura sindical. Como Maestros en Marcha, pues somos un colectivo comprometido con el desarrollo de la escuela como territorio de paz, con la promoción de la paz en los territorios escolares y, por supuesto, con la promoción de los acuerdos de paz, convencidos de que Colombia necesita caminar los senderos que lo lleven a la consolidación de un país reconciliado, de un país que camina hacia el futuro desde la unidad. ¿Cómo se inscribe entonces esa actividad de Maestros en Marcha en escenarios como la ADE y FECODE? Para el magisterio es claro que FECODE, que es una federación que agrupa filiales en cada uno de los departamentos de Colombia, pues ha sido muy importante en las reivindicaciones de las luchas por la educación pública y también de las luchas gremiales de los trabajadores. Nosotros con Maestros en Marcha, pues nos hemos consolidado fuertemente en el Distrito Capital. Aquí formamos parte de la ADE, que es la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadores de la Educación, y somos filial de FECODE. Como Maestros en Marcha, al interior de la ADE promovemos la democracia sindical porque vemos la necesidad de una renovación en la dirección sindical. ¿Y en qué van las luchas sindicales en términos generales más allá de la lucha magisterial? ¿Cuáles son las principales consignas, las principales disputas del movimiento sindical en general en Colombia? Bueno, el movimiento sindical está pasando por un momento importante dado su participación en la política pública. Esto se ha dado en el marco de las reformas del gobierno del cambio, ¿sí? Las organizaciones sindicales más grandes, como la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la CGT y la CTC, y en general todas formamos parte activa en la consolidación del gobierno de cambio. Y uno de los compromisos más importantes es lograr la consolidación de la reforma laboral. La reforma laboral es un instrumento que requiere el apoyo del pueblo, el apoyo de los trabajadores, porque se trata de devolverle casi 30 años de retroceso en los derechos laborales a los trabajadores, ¿sí? Entonces, la ley 789 del 2002 marcó un retroceso impresionante en los derechos y la estabilidad laboral de los trabajadores de todo Colombia, ¿sí? Entonces, lo que pretende esta reforma laboral es contribuir a zanjar esa brecha que llevamos de entre 21 y 30 años de perder derechos laborales. Cuando se hace la Constitución de 1991, se consagran unos artículos específicos para el mundo del trabajo, como es el 25, el 48, el 53, el 54 y el 56. Estos artículos, aunque están en la Constitución, no se han materializado en el mundo del trabajo porque tenemos un código sustantivo de hace
de que no se ha reformado estructuralmente desde hace 70 años, sino por lo tanto ha venido en retroceso. Entonces ha tenido modificaciones, pero esas modificaciones no responden a lo que está enmarcado en la Constitución de 1991. Y lo más importante es que rescata los principios del artículo 53. Son 10 principios, pero voy a mencionar uno como el mínimo vital móvil. ¿Que eso qué quiere decir? Que un trabajador pueda tener un poder adquisitivo mínimo que le permita alimentarse y transportarse. Otro principio muy importante es la irrenunciabilidad, y eso quiere decir que un trabajador no puede renunciar a sus derechos, cosa contraria a lo que planteó la ley 789. ¿Sí? Entonces esta ley, ¿qué modificó? Modificó el recargo nocturno, modificó el horario del recargo nocturno de tal manera que de pasar de un horario laboral diurno de 6 de la mañana a 6 de la tarde, nosotros pasamos de un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. En el 2017 hubo una pequeña modificación en la cual se planteó que iniciara de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero entonces ahí estaríamos yendo en contra de la propia naturaleza, porque nosotros sabemos que a las 7, a las 8 y a las 9 de la noche, pues ya no está el sol. En este país ya no es de día. Por ende, el trabajador merece su recargo nocturno. Otra modificación muy importante que significó una pérdida económica, un detrimento económico para el trabajador, es la afectación en el pago de los dominicales y los días festivos, que se pagaban al 100%, el doble, y se les adicionaba anteriormente un día compensado por trabajar el domingo. Eso se modificó de tal manera que los dominicales se pagaban solo al 75%. ¿Qué plantea la reforma laboral? Inicialmente se planteaba retornar al horario de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, garantizándole este recargo nocturno en las horas trabajadas a los empleados. Pero fruto de la negociación, pues el acuerdo está en que vamos en las 7 de la noche, en que se cancelaría de 6 a 7 de la noche. En cuanto a los dominicales, pues se ha negociado que la recuperación de esa paga del 100% sea progresiva, de tal manera que se inicie en junio del 2023 con un 80% de pagar ese recargo, y en junio del 2025 el 90%, para en el 2026 alcanzar el 100%. Digamos que nos das elementos para comprender los beneficios, es decir, los aportes y las conquistas que en el plano de lo laboral van a tener las y los trabajadores en Colombia. Pero esta es una ley que ha tenido una fuerte oposición en el Congreso y en los sectores económicos. ¿Cuáles son los callos que pisa? ¿Cuáles son los intereses que afecta y por los que hoy el gobierno y la bancada de gobierno enfrenta esta fuerte oposición a este proyecto de reforma? Bueno, en realidad es una contradicción política y también una contradicción económica, porque el mundo empresarial, las grandes organizaciones empresariales dicen que va a ser un peso muy fuerte para poder responder a la reforma, y que su economía se vería afectada, y por ende eso implicaría despidos y pérdida del trabajo. Pero ¿por qué digo que es una contradicción? Cuando se plantea la ley 789 se pretende que haya un impacto y se generen más empleos, pero ¿a costas de qué? De quitar el valor al trabajo, es decir, de pagarle menos al trabajador por el trabajo realizado, ¿sí? Para que ellos pudiera generar más empleos, y realmente no hay datos definidos del impacto, pero el trabajo generado fue mínimo, ¿sí? Entonces, de esta manera no se logró la meta propuesta,
y lo que sí se hizo pues fue aportar al enriquecimiento del empresariado. Bueno, agradecemos mucho el acompañamiento a nuestro programa. Profe Narda, muchísimas gracias. Y bueno, un abrazo a todas y todos. Lo que conozco del acuerdo de paz es que es un acuerdo, primero que todo, firmado entre el Estado colombiano, en ese momento en cabeza de Juan Manuel Santos, y las antiguas FARC-EP. Este acuerdo abre las posibilidades y abre una luz de esperanza, no solo para acabar con el conflicto armado, sino para acabar con las causas del conflicto. Este acuerdo tiene unos pilares fundamentales que son las víctimas, la justicia para ellas, pero también la verdad de lo que pasó en esos 53 años de conflicto armado con las FARC, y a quién le convenía la guerra y quién se lucró de la guerra. Este acuerdo en ese sentido nos da la esperanza de por fin tener la verdad de lo que sucedió en esos tiempos. Por otro lado, el acuerdo también abre paso a que los colombianos podamos vivir en paz, podamos formar, construir un nuevo país con unas herramientas que nos da el acuerdo, como la participación política, la participación desde las calles, desde la movilización social, que tiene que ser protegida por el Estado, y la participación en todos los cargos del Estado, los cargos de elección popular de todos los colombianos. Abre también la posibilidad de construir un país desde una de las partes más olvidadas, que es el campo colombiano, de poder que la gente tenga la autonomía de saber lo que pasa en sus territorios y de decidir qué es lo que pasa con sus territorios, y no estar a manos de los caprichos del Estado y de las multinacionales para que le roben sus territorios, sus tierras y sus recursos. Desde la bancada del Partido Comunes y con los otros partidos integrantes del Pacto Histórico, venimos impulsando en el Congreso de la República una serie de proyectos dirigidos a fortalecer la economía campesina y al mismo tiempo tratar de profundizar las transformaciones que permitan cumplir el objetivo del Gobierno Nacional de convertir a Colombia en una potencia productora de alimentos. En ese sentido, podemos mencionar en primer lugar el proyecto de ley, el proyecto de reforma constitucional que incorpora la resolución de 2018 de las Naciones Unidas, en el que se otorga un reconocimiento al campesinado como sujeto especial de derechos, lo cual pues va a garantizar que el campesinado tenga acceso y garantías de acceso a la tierra, a crédito, a asistencia técnica, por lo cual pues es un proyecto sumamente importante. Y igualmente está pendiente de discutir en la Comisión Primera del Senado el tratamiento penal diferencial, que busca garantizar que las 97.000 familias que firmaron con el Estado colombiano el acuerdo voluntario de sustitución de cultivos puedan ser exonerados de cualquier responsabilidad penal que se derive de su reconocimiento de estar vinculados a esta actividad, que según el Código Penal pues sigue siendo considerada hasta el día de hoy como una actividad ilícita. Igualmente avanzó hace apenas 2 semanas en la Comisión Quinta del Senado la aprobación por unanimidad de un proyecto de autoría del senador Pablo Catatumbo, que consiste en el fortalecimiento de las plazas de mercado para garantizar así también el fortalecimiento de la economía campesina,
Todos nosotros sabemos que hay una tendencia de que la comercialización de los productos se haga hoy en día a través de las grandes superficies, sacando del mercado a los campesinos y a los pequeños vendedores de comida, por lo cual consideramos también que este es un proceso y un proyecto sumamente importante. Pudiéramos mencionar también dentro de los proyectos que apuntan a mejorar, digamos, las condiciones de la producción del campesino, el de las vías terciarias. Una de las mayores dificultades que tienen los campesinos es que por el mal estado de las vías no tienen posibilidad de llevar al mercado sus productos, por lo cual esperamos que con el impulso que tuvo este tema en el Plan Nacional de Desarrollo y la aprobación de este proyecto que crea una subdirección de vías terciarias al interior del ministerio se pueda garantizar no solamente el mantenimiento de las vías existentes, sino también la construcción de nuevas vías en los territorios más apartados del país. Está a punto de discutirse en la Comisión Primera del Senado un proyecto de ley que desarrolla el derecho fundamental a la alimentación. Allí se regula, digamos, lo que debe ser la producción, distribución, comercialización, garantizando sobre todo que la población colombiana y los sectores más vulnerables tengan la posibilidad de acceder no solamente a los alimentos suficientes y que garanticen la nutrición, sino que además puedan obtenerlos a bajo costo. Ese es en síntesis, digamos, un resumen de los proyectos que desde la bancada Comunes y del Pacto Histórico se vienen impulsando, pensando en el campo, pensando en el campesino y en las campesinas, y pensando también, por supuesto, en que solucionemos el problema de hambre que afecta actualmente a más de 22 millones de compatriotas. Bueno, mi nombre es José Ramiro Rodríguez Sánchez, tengo 54 años y pues me dedico aquí al cultivo de mora. Cultivo por ahí cilantro, frijol, lo que alcance. Ahorita nada más tengo la mora porque los cultivos de cilantro y frijol se dañaron. Bueno, yo llegué aquí por mi papá, que era el dueño de esta finca, esta parcela. Entonces yo llegué a trabajar con él y seguí sembrando también mis cortes de mora, aparte de lo que él tenía. Entonces, pues mi papá tenía como 55 años de estar aquí. Y yo tengo, póngale, como unos 35 años de estar acá trabajando también. De ahí, pues, hasta la presente. Sí, el campo, pues, yo llegué aquí prácticamente solo. Y empecé a trabajar, ya tengo la familia, todo ha salido de aquí. Por ejemplo, un rancho ya en el pueblo, que ahí vivimos, también lo he sacado de acá del campo. Digamos, lo poco mucho que hay, pues lo he conseguido aquí, en la sierra, trabajando aquí, en la forma de que estoy, de que vemos cómo está. Difícil es que uno así como por... Sí, los productos tiene uno que venderlos a veces a menos precio, no tiene uno esa capacidad para también mantener los cultivos bien adecuados. Así como ves, pues uno va ahí haciendo lo que puede, pero no, de todas maneras nunca alcanza para arreglar un cultivo bien como debe ser. Y ahí vamos a picar la leña para el fogón, para hacer el almuerzo, que toca con leñita. Yo me llamo Lisette María Reyes Tapia, soy ama de casa. Yo tuve 10 hijos. Me dedico a eso, a cuidar a mis hijos y ayudar a mi marido. Desde las 6 de la mañana me levanto a hacer desayuno,
Después que hago el desayuno me pongo a hacer aseo, a limpiar, a organizar, a lavar. Después vengo a hacer almuerzo, a hacer el almuerzo, a seguir organizando. Y ya, ese es el día a día. Mientras que los demás están cogiendo la mora, se van a trabajar en lo que tengan que hacer. Y ese es el día a día de aquí, de esta vereda.